Capacitamos con pasión, formamos maestros de corazón. Somos el grupo Jan Piaget, guiando con devoción. Bienvenidas. Vamos a empezar, ¿sí? Con este taller práctico denominado Planificación Curricular y Evaluación Diagnóstica de Inicio en Educación Inicial. ¿Ok? Entonces, mi nombre es Ángela Albán. Bueno, soy especialista en desarrollo infantil temprano y educación inicial. Y soy la persona que va a estar a cargo de este curso de capacitación, ¿sí? Que va a tener, digamos, un tiempo de duración de 4 semanas. ¿Ok? ¿Cómo es que va a estar estructurado? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso, taller? Bueno, vamos a trabajar 4 módulos, un módulo por semana, ¿no? De 3 días y cada módulo, y el primer módulo se denomina Análisis de competencias en el nivel de educación inicial. El módulo 2, Elaboración de criterios bajo un enfoque formativo. El módulo 3, que ya vamos a hablar plenamente sobre el tema de la planificación, elaborar justamente este instrumento. Y el módulo 4, evaluación diagnóstica de inicio, y vamos a elaborar también un plan de actividades para el proceso de adaptación. Entonces, con todas estas herramientas, ustedes pueden hacer un excelente inicio del año escolar 2025. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar por aquí con esta pregunta, ¿no? Voy a abrir mi chat. No sé si tienen acceso a abrir su micrófono, eh, pero de todas maneras el chat lo tengo abierto aquí al costado, lo puedo mirar tranquilamente, ¿ok? Y hay una pregunta en pantalla, ¿no? Y la pregunta es, ¿serán los niños competentes? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿qué me pueden decir en relación a esta pregunta? ¿Qué opinan? A ver, Blanca, Cristina, Kelly, Nora, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Serán los niños competentes? ¿Qué creen ustedes? Hola, maestra Blanca, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, nos dice la maestra Blanquita. Sí, dice. Sí son competentes. Entonces, vamos a mirar, ¿no? Este videíto que viene a continuación, que nos va a ilustrar un poquito en relación a esta pregunta. ¿Ok? Bien, entonces veíamos a este bebé, ¿no? Bastante pequeño, ¿no? Haciendo una serie de acciones, ¿no? El soporte, ¿no? Que lo va a contener cuando caiga justamente sobre ellas, ¿no? Y puede de pronto seguir realizando digamos, las acciones que tiene pensadas. Miren, tan pequeño, un ser que ha actuado de manera resolutiva ante una situación, que no ha tenido la necesidad de llorar para que sea el adulto quien venga y que lo ponga en el piso, sino que él ha resuelto la situación manejando estrategia. Miren ustedes, un ser tan pequeño, ¿sí? Entonces podemos decir que los niños son seres competentes desde muy pequeños, desde recién nacidos, y este video nos lo ilustra tranquilamente, ¿verdad? No sé si alguien quiere agregar algo en el chat, ¿no? Entonces vamos a continuar. ¿Sí? Aquí tenemos a un gran referente, ¿no? Un gran referente de la niñez, ¿no? Y bueno, no es más que nuestra querida Emilia Ferreiro, que hace poco nos dejó, ¿no? Hace poco ella murió. Y bueno, ella nos dice, ¿no?
que durante más de 40 años le vienen preguntando lo mismo, ¿no? Si es que los niños piensan, ¿no? Y ella misma se pregunta, ¿por qué es tan difícil poder admitir que los niños son seres pensantes? ¿Por qué es tan difícil pensar? Y lo menciona aquí, ¿no? Dice, llevo más de 40 años hablando ante públicos muy diversos, ¿no? Porque ella recorrió todo el mundo y siempre aparece lo mismo. Entonces ella aterriza en que existe una dificultad muy grande, que es la de poder reconocer la validez y pertinencia del pensamiento infantil. Esa es la gran dificultad que existe de pronto en los adultos, ¿no? Que no reconocemos esa validez ni esa pertinencia del pensamiento infantil. Miren lo que nos ha demostrado este niño, ¿ok? Resolver una situación problemática manejando estrategias desde tan pequeño, ¿ok? Entonces los niños sí piensan, ¿sí? Los niños tienen un pensamiento hábil desde muy pequeño. Sin embargo, les presento aquí también a Ferran Casas y ve esta situación de no reconocer al niño como un ser pensante, como un prejuicio ya social más bien, ¿no? Y nos dice que la mayoría tiene de la infancia una imagen descalificadora como grupo social. Y también agrega, ¿no? Algo tan ilógico que pese a asignarle, sin embargo, se le asigna a los niños aspectos positivos e incluso idílicos, ¿no? A ver, recuerden sus aulas, ¿no? Las mamás que idolatran a los niños o las mamás cuando están con los bebitos pequeños, uy, ya son pero superdotados y son lo máximo, ¿no? Hay una gran contradicción y nos dice que las voces que se recogen de los niños suelen ser criticadas como poco válidas o fiables. Se les ve como personas incapaces o aún no competentes, ¿sí? Este es el prejuicio social que todavía prima, ¿sí? En algunas sociedades. Los niños pequeños son incapaces de pensar, los niños pequeños son incapaces de comer solos, tiene que el adulto darles de comer, ¿sí? Los niños son incapaces de hacer cosas por sí mismos, el adulto tiene que hacer por ellos. ¿Ok? Todavía tenemos muy arraigada este pensamiento en relación a nuestros niños, ¿no? Y eso es una lucha constante de los maestros y las maestras del nivel de educación inicial a fin de poner al niño, ¿no? En el sitial y bajo ese marco de derechos, ¿no? Que lo protege y que el adulto, bajo ese interés superior, tenemos que hacer prevalecer. ¿Ok? El niño tiene voz, el niño tiene palabra, el niño tiene pensamiento, decisión. Entonces, eso es lo que son nuestros niños. Son seres competentes desde muy pequeños, nos lo demuestran. ¿Ok? Y miren, vamos a mirar aquí qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, ¿cómo es que llevamos toda esta situación de la infancia, de lo competente en nuestros niños, a representarla en este mundo escolar? ¿Sí? Y hay como un cortocircuito aquí, porque es que tenemos como dos posiciones. Una es que allí en la escuela a los niños se les considera muchas veces como alumnos y alumnas, ¿sí? Y entonces la imagen nos ilustra tranquilamente allí a los niños súper ordenados, uno detrás del otro, ¿sí? A una maestra adelante, de pronto enseñando sobre una imagen que no es del interés de todos los niños, como pueden ver por ahí ustedes, ¿no? Y la otra postura, que ve a los niños justamente como ellos, ¿no? Como niños y niñas, que descubren el mundo, que exploran, que se cuestionan,
Y entonces, esas son las dos posturas que tenemos en este mundo escolar. Y cuando hablamos de estos alumnos y alumnas, entonces estamos pensando en que nuestros niños tienen que ser obedientes, tienen que ser callados, mi aula tiene que estar calladita porque si no, no voy a ser la mejor maestra. No, mis niños son súper tranquilos, son muy atentos, condescendientes, todo lo que les digo yo, ellos hacen, obedientes, no niños de reacción, ¿ok? Y la otra postura son aquellos niños que son autónomos. ¿Sí? Que van desarrollando esa capacidad para tomar decisiones. Son locuaces, inquietos. El niño es inquieto por naturaleza, curioso, nace curioso, que se cuestiona, que se asombra, ¿sí? Y que transforma también, ¿no? Entonces, así es como tenemos dos posturas muchas veces en las aulas del nivel de educación inicial. Ah, y yo te pregunto, ¿hacia dónde de pronto o en cuál de estas posturas te encuentras tú? Me imagino que en esta de niños y niñas, ¿verdad? Por dándoles oportunidades a los niños de que puedan seguir desarrollando muchas más competencias, ¿verdad? Bien, entonces, algo que me encantó muchísimo es este concepto que nos da el Ministerio de Educación en torno, sí, a lo que significan las competencias en los niños pequeños, ¿no? Y nos dice que la capacidad mental para pensar en términos de predicciones, supuestos e hipótesis es la más sorprendente de todas las maravillas del universo. Y las niñas y los niños la construyen muy tempranamente. Entre los 3 y los 4 años, ellos no actúan sobre el mundo de manera caprichosa o desordenada, sino que tienen ideas bastante definidas sobre cómo pueden ocurrir las cosas. Resulta claro que son capaces de formular hipótesis o supuestos que les permite explorar el mundo. Para interactuar con su entorno, los niños utilizan la clasificación, la planeación, la predicción o la anticipación, al igual que la inferencia, la formulación de hipótesis, entre otras. Esas herramientas mentales funcionan de manera conjunta y combinada también, ¿no? Y ello constituye la base del funcionamiento cognitivo de los seres humanos. Entonces, vemos que nuestros niños son seres competentes desde muy pequeños, ¿ok? Ya nos lo demostraba este niño del videíto, ¿no? Que me sorprende también a mí ver, ¿no? Cómo hace ese despliegue, ¿sí? De acciones para lograr su propósito. Y entonces, ¿qué son las competencias, no? Bueno, el currículo nacional nos dice que es la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito en una situación determinada, que supone comprender la situación como el niño, ¿no? Que comprendió la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverlas. Mírate que este concepto encaja tranquilamente en las acciones que hizo el niño. ¿Sí? Un bebé. ¿Ok? Porque fíjate, él tenía un propósito, que era poder bajar de la cama. Comprende la situación que no lo puede hacer directamente. Evalúa posibilidades. Empieza a mirar. Ah, tengo estas almohadas. ¿Qué hago? Las tiro. ¿Sí? Y entonces ahora sí puedo bajar tranquilamente. Quiere decir que resolvió la situación, afrontó la situación, utilizó estrategias, procedimientos, y a eso se llama ser, actuar. Ese es el famoso actuar competente. ¿Ya? Bien. Y nos dice que esto significa los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno.
Analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Esto es lo que nos dice en torno a las competencias el currículo nacional en la página 31. ¿Ok? Seguimos. ¿Y qué son las capacidades? Bueno, las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos no son más que los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los niños, las niñas, los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Además, estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que somos, que en realidad la competencia es una operación más compleja, ¿no? Por eso es que hablamos que para lograr la competencia yo tengo que combinar las capacidades para poderla lograr, ¿no? Eso es lo que nos dice el currículo nacional. ¿Y qué son los estándares? Mira, los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. Desde el inicio, quiere decir, desde el ciclo 1 hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Asimismo, nos dice, definen el nivel que se espera puedan alcanzar los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Quiere decir que el estándar me dice lo que el niño tiene que aprender, ¿ok? En eso tengo que no perder la mirada, no desviarme a querer enseñar otras cosas que al final no las voy a poder evaluar, porque lo que yo tengo que evaluar es lo que me dice el estándar. ¿Ok? Bien, y viene esto. ¿Y qué me dices de los desempeños? Fíjate, los desempeños también son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. Quiere decir del estándar de aprendizaje. Y mira lo que nos dice por aquí. Esto sí que es sumamente interesante. Nos dice, ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Ilustran, ¿sí? Quiere decir que son algunos ejemplos, ¿ok? De lo que podrían hacer los estudiantes, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice por aquí? Con una carita así toda como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Los desempeños son ejemplos? Sí son ejemplos. Y la resolución viceministerial 094 del 2020 del MINEDU nos lo dice. Nos dice, no tienen carácter exhaustivo. Quiere decir que no son los únicos. Y que más bien ilustran, mira, nuevamente lo ratifica, ilustran. O sea, quiere decir que son algunos ejemplos, algunas actuaciones, algunas, algunas, no son todas, por eso dice, no tiene carácter exhaustivo. Quiere decir que esto que está escrito allí como desempeños no necesariamente no lo tiene que hacer un niño, porque el niño puede hacer hasta mejores desempeños, demostrar mejores actuaciones, ¿ok? No son las únicas, por eso nos lo dice aquí. Más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Se encuentran a modo de ejemplos ilustrativos en los programas curriculares de cada nivel. ¿Ok?
¿Sí? ¿Estamos? Vamos ordenando ideas, queridas maestras, que me cuentan. Ok, perfecto. ¿Sí? Ahora, los desempeños son ejemplos ilustrativos del estándar. No son metas normadas, no son metas normadas de cumplimiento obligatorio para cada grado. No son metas normadas, ¿no? Y entonces a veces estamos bastante confundidas cuando entramos al tema de la planificación. Y lo que hacemos o nos han enseñado que tengo que coger un desempeño para hacer mi actividad de aprendizaje. ¿Ok? Quiere decir que hemos estado trabajando a partir de ejemplos, ¿sí? A partir de ejemplos, fíjate, hemos venido haciendo nuestros criterios, hemos venido haciendo nuestras actividades de aprendizaje, ¿sí? Teniendo o dándole mayor valor al desempeño que a la misma competencia, ¿ok? Y eso no es así. Ahora que vamos a analizar justamente las competencias, vamos a ir ordenando las ideas y nos vamos a ir dando cuenta, wow, es verdad, ¿no? Esto realmente es así. No sé si les permiten a las maestras abrir sus micrófonos para poder tener como esto, como ya es un tallercito, entonces podemos interactuar con ellas. No sé si les permiten por favor. A ver, si alguien abre su micrófono para ver si se puede, Sí, ya se puede. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, no sé, a ver, alguien que por primera vez escucha esto, o ya lo sabía, lo vamos ratificando. A ver, ¿qué me pueden decir? Escuchándolo uno va recordando, ¿no? Va recordando, remembrando lo que vamos trabajando. Ujú. Así es, mi estimada Gloria. Así es. Entonces, vamos a seguir entonces mirando. El día de hoy tenemos un trabajo muy bonito, ¿no? Que vamos a trabajar estos 3 días, ¿no? Analizando, conociendo realmente lo que significan las competencias, lo que significa realmente cada una de las capacidades miradas realmente desde el nivel de educación inicial. Y vamos ahora a recordar, ¿no? ¿Cómo es que está organizado nuestro nivel de educación inicial? Bueno, sabemos que trabajamos dos ciclos en el nivel de educación inicial. El primer ciclo, que atiende justamente a los niños de 0 a 2 años. En este ciclo se abordan o se trabajan 4 áreas, ¿no? El área personal social, que tiene como competencias, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Solo 2 competencias. Luego tiene como segunda área psicomotriz y su competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El área de comunicación y solamente se trabaja una sola competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna. Y finalmente, la cuarta área, descubrimiento del mundo, es como que fusiona un poquito el área de matemática y el área de ciencia y tecnología. Por eso es que tiene 3 competencias: resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, e indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. En total, el ciclo 1 trabaja 4 áreas y 7 competencias. Ahora, miremos el ciclo 2. Y el ciclo 2 tiene 6 áreas, ¿ok?
Personal social con sus 3 competencias, psicomotriz una competencia, comunicación, bueno, tiene 4 competencias, incluida la de crea proyectos. Castellano como segunda lengua es otra área y que a veces no la identificamos mucho, ¿ok? Y que maneja también su propia competencia. Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua. Luego tenemos el área de matemática y bueno, tenemos justamente 2 competencias allí, la de ciencia y tecnología con una competencia, pero además tenemos 2 competencias transversales a todas las 14 áreas, ¿no? Una de ellas se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, y la otra competencia transversal es gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿Ok? Se trabaja con los niños de 5 años. ¿Ok? Entonces, 14 son las competencias y 6 áreas que corresponden al ciclo. ¿Ok? Ahora, vamos a ir mirando un poquito la relación, ¿ya? Entre competencias, capacidades, estándares y desempeño. Esto es algo que las maestras, todas las maestras del nivel de educación inicial tenemos que saber, ¿ok? Tenemos que encontrar, tenemos que reconocer esa relación existente entre estos elementos del currículo nacional, ¿ok? Pero también saber de qué trata cada una de estas competencias. Entiendo que nos dieron el currículo nacional en el 2017, ¿no? Y de allí se trabajó el tema de la implementación, pero nunca nadie nos explicó de manera precisa cómo es que teníamos que entender o lo que significaba realmente cada competencia en el nivel de educación inicial y sus capacidades. ¿No? Por eso es que ha habido tanta cosa, tantas situaciones que no nos han ayudado en todo este tiempo. ¿Sí? Y de pronto, cuando hacemos esta planificación anual, lo primero que nos dicen, ¿no? Tener conocimiento de las competencias, las capacidades, el estándar, los desempeños, con mucha claridad, pero nunca a nosotros nos dieron esa claridad, ¿no? Entonces, por eso es que estamos aquí justamente para, algunas quizás ya han podido conocer, otras recién vamos a iniciar con este conocimiento, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar con la competencia. Construye su identidad. Bueno, un poquito les cuento la dinámica. Este es un curso taller y como tal tenemos la parte práctica, ¿ok? Yo voy a trabajar esta primera competencia, construye su identidad, y luego vamos a formar los grupos, y en los grupos vamos a designarles, ya se les ha puesto también en su plataforma, ¿sí? Los materiales, para que puedan ir haciendo un poco lo que yo voy a hacer en este momento. Yo voy a irlas monitoreando, acompañándolas, resolviendo algunas interrogantes y cosas así. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar un poquito la competencia construye su identidad. ¿Ok? Mira, el currículum nacional, ¿qué es lo que me dice? Me dice que el estudiante conoce, dice, ¿no? Conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen, ¿no? Y nos habla de lo histórico, lo étnico, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otros. Como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los que se desenvuelve, la familia, la escuela, la comunidad. No se trata de que los estudiantes construyan una identidad ideal, sino que cada estudiante pueda, a su propio ritmo y criterio, ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. Ahora,
es, digamos, una mirada general, ¿verdad? Para toda la educación básica en relación a la competencia construye su identidad, pero como que no me aterriza al nivel inicial, como que, wow, habla del histórico, lo étnico, eso también tendré que trabajarlo en el nivel inicial, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo es que tendríamos que entender, ¿sí? O cómo es que se tiene o se define esta competencia para el nivel de educación inicial. Y nos dice que a través de esta competencia se espera promover en niñas y niños habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan construir, mira, que les permitan construir gradualmente su identidad como sujetos únicos y valiosos, que adquieran también progresivamente, ¿qué cosa? Seguridad, autonomía y confianza en sus capacidades. Que aprendan ¿a qué? A cuidarse, a valorarse, pero también a valorar sus raíces familiares y culturales. Y que puedan reconocer y autorregular sus emociones de manera gradual. ¿Sí? Esto es lo que realmente tenemos que trabajar con nuestros niños. Esto es el aprendizaje, este es el aprendizaje de la competencia construye su identidad. Y para lograr esta competencia, tenemos justamente dos capacidades, ¿verdad? Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. ¿Y qué significa cada una de estas capacidades? Se valora a sí mismo implica que las niñas y los niños reconozcan, mira, reconozcan sus características, sus cualidades, sus limitaciones y sus potencialidades, que les permita aprender a conocerse y aceptarse. ¿Para qué? Para aceptar los retos, alcanzar sus metas. Además, ir construyendo su sentido de pertenencia a la familia, a la escuela y a la comunidad. ¿Ok? Eso es lo que significa esta capacidad. Ahora, y autorregula sus emociones. ¿Qué es eso? Ello implica que las niñas y los niños reconozcan sus emociones, ¿ya? Pero que no se queden solo en el reconocer, sino que también aprendan a expresarlas de manera adecuada en su entorno inmediato, según el contexto, los patrones de crianza. ¿Para qué? Para ir regulando su comportamiento en beneficio personal y también de los demás. Eso significa la capacidad autorregula sus emociones, que reconozca sus emociones, que diga, ¿sí? Que diga, estoy feliz, pero ¿por qué estás feliz? Ah, porque ha venido mi papá. Entonces, ¿sí? Que también reconozca qué es lo que causa esa emoción. Esto es lo que nos pide que trabajemos con los niños, ¿ok? Ahora, vamos a ir haciendo ese análisis de la competencia, ¿sí? Y es como que vamos a ir haciendo algunos descubrimientos, ¿ok? Algo que de pronto me va a decir, wow, yo venía haciendo eso, pero ¿por qué lo hacía? No, entonces este espacio justamente es para aprender, desaprender y aprender. Y para quien ya lo conoce, reforzar, ¿ok? Vamos a mirar entonces, empezamos con la capacidad, se valora a sí mismo, ¿no? Que tiene que ver con quién soy. Entonces, para esta capacidad, se valora a sí mismo, el estándar nos dice, ¿ya? Recuerda que el estándar describe, ¿sí? El aprendizaje de la capacidad y en su conjunto, ¿sí? De la competencia. Entonces,
La capacidad se valora a sí mismo. El estándar nos dice que lo que tienen que aprender los niños es que se identifiquen en algunas de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. ¿Ya? Ahora, los desempeños. Los desempeños para esta partecita del estándar nos dice lo siguiente. Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades. La diferencia de las de los otros a través de palabras o acciones. Esta parte del desempeño no es más que repetir el estándar. ¿Ok? Mira, está repitiendo con otras palabras, parafraseando lo que realmente nos dice el estándar. Y luego, cuando menciona el ejemplo, nos dice, durante el juego una niña dice que no la atraparon porque ella corre muy rápido. Entonces, nos lleva a un ejemplo real, ¿no? A un ejemplo situado, en una situación real. Y esto que nos ilustran los desempeños es un ejemplo como tal, en una situación real. ¿Ok? Mira, este análisis es fundamental. ¿Ok? Es fundamental que nosotros tengamos claridad, ¿sí? En esta relación de estos elementos. Capacidad, estándar y desempeño. ¿Ok? Entonces tenemos que, continuando con esta misma capacidad, continúa el estándar porque nos dice varias cosas, ¿no? Y nos dice, ahora el estándar nos menciona un nuevo aprendizaje que tienen que lograr los niños. Que el niño se sienta miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. ¿Y qué nos dice el desempeño? El desempeño nos dice, se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e institución educativa. Comparte hechos y momentos importantes de su historia familiar. Entonces, para esta primera parte, cuando dice se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e institución educativa, no hace más que repetir el estándar. Mira lo que dice el estándar. Se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Y el desempeño nos dice, se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e institución educativa. Es lo mismo, pero con otras palabras, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss, es lo mismo, para Ajá, así es lo mismo, ¿no? Y luego dice, comparte hechos y momentos importantes de su historia familiar. Esto que se describe aquí en el estándar es un ejemplo, ¿ok? El niño lo podría hacer, ¿no? Contando algunos hechos importantes de su familia. Ese es un ejemplo, ¿ok? Y luego nos muestra un ejemplo como tal. Cuenta cómo se conocieron sus padres. ¿Ok? Y bueno, aquí ya nos da un ejemplo situado como tal. ¿Ok? Un ejemplo real del niño, ¿no? De una vivencia de alguno de los niños. Entonces, fíjate, para esta parte del estándar, tenemos que, en relación a los desempeños, tenemos que se repite el estándar y nos muestra ejemplos y ejemplos. ¿Ok? Seguimos entonces con la misma capacidad porque seguimos teniendo estándar, ¿ok? Y el estándar nos dice que también los niños tienen que aprender a practicar hábitos saludables, reconociendo que son importantes para él, ¿ok? Entonces, ¿qué me dicen los desempeños? Toma la iniciativa para realizar acciones de cuidado personal de manera autónoma y da razón sobre las decisiones que toma. Aquí, ¿qué está haciendo el desempeño? Nos está dando ejemplos, ¿sí? Cuidado personal, coma, de manera autónoma, coma, ¿no? Y da razón sobre las decisiones que toma. Continuando con la misma capacidad, el estándar nos dice,
que queremos que los niños actúen de manera autónoma en las actividades que realizan. Y el desempeño nos dice, se organiza con sus compañeros y realiza algunas actividades cotidianas y juegos según sus intereses. Aquí, ¿qué me está diciendo el estándar? Un ejemplo, ¿ok? De lo que podría hacer el niño. Recuerda que son, ¿no? No es lo único que el niño, no es exhaustivo, no es lo único que puede hacer, el niño puede hacer otras cosas también para demostrar esa autonomía, ¿ok? Y nos sitúa en un ejemplo como tal, ¿no? El niño propone traer chicha morada en lugar de gaseosa y dice que la chicha es más sana que la gaseosa, ¿ok? Entonces, continuamos y ahora pasamos a la capacidad de autorregular sus emociones, ¿ya? Y el estándar me dice, expresa sus emociones e identifica el motivo que las origina, ¿ya? Y mira lo que dice por aquí. Lo he resaltado de negrita y voy a leerlo así, lo que está resaltado en negrita. Expresa sus emociones e identifica las causas que la originan. Allí, esto que está resaltado en el desempeño de negrita está repitiendo el estándar, está parafraseando. Y cuando dice utiliza palabras, ¿no? Lo puede hacer utilizando palabras, gestos y movimientos corporales. Esos ya son ejemplos. ¿Ok? Ahora, hay otro desempeño más que dice, reconoce, mira tú, reconoce las emociones de los demás y muestra su simpatía, desacuerdo o preocupación. Les pregunto, ¿esto nos está pidiendo el estándar? ¿El estándar nos pide que reconozca las emociones de los demás? Sus emociones, Ajá, muy bien. el que las El origina. estándar nos pide en él, ¿no? En primera persona, yo, el niño. Él es el que tiene que expresar sus emociones, identificando el motivo que las origina. Pero no me está pidiendo el estándar que el niño aprenda a reconocer las emociones de los demás, ni que muestre su simpatía, desacuerdo, preocupación. Eso no me está pidiendo el estándar. Entonces, fíjate. Quiere decir que esta parte o este desempeño que nos coloca el programa curricular no corresponde al estándar, ¿ya? No corresponde al estándar. Y yo tengo que mirar el estándar porque aquí me dice lo que los niños tienen que aprender. El estándar me dice lo que el niño tiene que aprender. ¿Cuáles son esos aprendizajes que tiene que tener el niño para lograr la competencia? Y si el desempeño me escribe una cosa que no tiene relación con lo que me describe el estándar, yo no tengo por qué trabajarla, ¿ok? Ángela, pero si el niño me dice, mira, Luis está triste, perfecto, acéptalo, acógelo, no le voy a decir, no, hijito, eso no está en el estándar, no, 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 ese aprendizaje no te corresponde. No tienes por qué cohibir al niño, pero recuerda que no es algo que tú tengas que fijar, ¿sí? Que fijar tu atención, porque cuando tú haces tus conclusiones descriptivas, ¿sí? Finales, miras el estándar general para poder determinar si el niño logró o no la competencia. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Seguimos entonces. Y luego nos dice lo siguiente. Mira, el niño dice que está molesto, él, porque en casa le llamaron la atención por no tomar rápido el desayuno. ¿Ves? Ahí sí. Este sería una evidencia para poder decir, ¿no? Que el niño está expresando sus emociones y también está identificando el motivo que las origina. Entonces, esto es un ejemplo situado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Sí, maestra, sí. Sí, Ok, Sí, Miss. vamos, seguimos por aquí. Ya no tenemos capacidad. Ya se acabaron las dos capacidades que trabajamos en el nivel inicial, ¿no es cierto? Solo dos. Construye su identidad y convive y participa. Perdón, construye su identidad tiene solo dos capacidades. Se valora a sí mismo y autorregula sus emociones. Ya no tenemos capacidad. Sin embargo, tenemos estándar. ¿Ya? Sin embargo, tenemos estándar. Y el estándar nos dice que el niño tiene que demostrar capacidad para tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás. Y como hay estándar, yo tengo que trabajarlo, ¿verdad? Tengo que trabajarlo sí o sí. Sin embargo, cuando se hace un análisis de la competencia, yo me doy cuenta que esta parte del estándar corresponde a una capacidad que no está en el ciclo 2, pero sí la encontramos en el ciclo 3, que es reflexiona y argumenta éticamente. ¿Ok? Quiere decir que aquí vamos mirando algunos vacíos, algunos errores que digamos, se les ha escapado por ahí al Ministerio de Educación, ¿sí? Y entonces nos da un estándar que ya no lo podemos asociar con ninguna de las dos capacidades, sino que está directamente relacionada a una capacidad que corresponde al ciclo 3 de la misma competencia. ¿Ok? Ahora, desempeños, no encontramos ningún ejemplo. ¿Ya? No encontramos ningún ejemplo. Pero esta parte del estándar, sí o sí, nosotras las tenemos que trabajar. ¿Ok? Maestra, se trabajará Hola. más en niños de 5 años, como se acerca para primer grado. Mira, el Ejemplo. estándar es que yo te como que te cuento una pequeña historia, ¿ya? Te voy a contar una historia y una historia real, ¿ya? Em, el equipo encargado de hacer el currículum nacional, ¿no? Bueno, hacemos este currículum nacional porque el que teníamos tenía muchísimas competencias. Ustedes recordarán que acabábamos el año y no terminábamos porque era un engaño, muchachos, ¿no? Y bueno, este currículum nacional tiene menos competencias que pueden ser manejadas con muchas más oportunidades para nuestros niños, ¿no? Y para toda la educación básica en realidad, ¿no? Em, entonces sucede que cuando se presenta este currículum nacional al ministro de aquel entonces, el ministro le dice, mira, no, considero que siguen habiendo muchas competencias, ¿ya? Así que sáquenme competencias, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando hacemos a veces este análisis encontramos que para realizar a veces algunas acciones, ¿no? Y poder combinar justamente las capacidades para lograr la competencia, como que
no se pueden a veces combinar, porque en realidad algunas capacidades, te comento, son competencias, ¿ya? Son competencias. Pero a pedido del ministro de aquel entonces se tuvo que hacer una maravilla por ahí y ponerlas como de pronto capacidad, ¿ya? Ahora, cuando sacaron ya, empezaron a hacer las mesas de trabajo, los pilotos del currículo nacional, los maestros decían, no entendemos el currículo, no entendemos, póngannos por favor algunos ejemplos. Mira, que para hacer los estándares, sí, ha sido un trabajo bastante largo, de unos 6, 7 años aproximadamente para construir los estándares, ¿ya? Sin embargo, los docentes decían que no, que eran muy generales, que no entendían un ejemplo por allí. Entonces salieron los programas curriculares, ¿ya? Y elaboraron justamente estos ejemplos o estos parafraseos o poner en otras palabras el estándar y lo hicieron por grupos de edad, 3 años, 4 años, 5 años, incluso en el ciclo 1, ¿no? El grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, ¿no? De igual forma en primer grado, segundo y toda la EBER, ¿no? Entonces, para hacer justamente estos programas curriculares, no demoraron pero ni 6 meses, ¿ya? No han demorado ni 6 meses para hacer justamente los desempeños, porque ya lo otro ya estaba en el currículum nacional. Y los desempeños es lo que pedían los maestros para aclarar un poco, ¿sí? Lo que decía el currículum nacional. Entonces, ha habido una gran confusión cuando se ha creado justamente o se ha empezado con esta implementación, ¿no? Ustedes saben que los ministerios han dado tantas vueltas, ¿sí? Y la gente que realmente tiene el conocimiento ya no está en el ministerio, ¿no? Porque han sido sacados y cada vez van colocando gente que de pronto no conoce, no tiene una claridad en estos elementos que forman parte del currículo nacional. Y esto es lo que nos lleva a confusión, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacía la maestra era, pero eso será para los niños de 5 años. Mira que cuando sacan y presentan el currículo nacional, no, la mirada es abierta, porque fíjate, los niños son integrales. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es poder mirar hacia atrás, quiere decir el estándar del ciclo 1, pero también vamos a tener la mirada del estándar del ciclo 3, ¿no es cierto? Y entonces, no encasillar al niño ni limitarlo a que fíjate, con estos ejemplos que nos ponen los desempeños para el niño de 3 años, esto es lo que tiene que hacer el niño de 3 años. Esto es lo que tiene que hacer el niño de 4. Esto es lo que tiene que hacer el niño de 5. Mira, un niño de 3 te sorprende haciendo cosas de un niño mucho más grande. Entonces, se tiene que tener esa mirada amplia, ¿ok? Se tiene que tener esa mirada amplia y, ¿te acuerdas cuando hemos hablado de ese, eh, de ese concepto de niño, ¿no? Que al niño se le considera un ser incapaz de pensar, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? De actuar de manera competente, ¿no? Y hemos demostrado que no es así, que el niño es competente y lo es desde muy pequeño. Entonces, no hay que limitar ese prejuicio social que se tiene todavía, ¿sí? Hay que irlo borrando, porque parece mentira que también a veces en los maestros se ha metido esa idiosincrasia de que los niños no son capaces y que tenemos que limitarlos por edades, ¿ok? Entonces, yo te traigo aquí en este taller, ¿sí? Estamos mirando, si bien es cierto, estoy cogiendo los desempeños de los niños de 5 años, ¿sí? Pero ello no quiere decir simplemente para demostrar, ¿no? Algunas situaciones de vacío que existen y que también tenemos que tener esta claridad de lo que significa cada uno de estos elementos y la relación que hay entre ellos, ¿ok?
¿sí? No sé quién fue quien me preguntó. La maestra que me preguntó, no sé si de repente quiere replicarme con otra preguntita. Bueno, continuamos entonces. Y fíjate que seguimos teniendo estándar. Todavía nos queda estándar. Y el estándar dice, busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, tristeza o alegría. ¿Ya? Ya no hay capacidad. Ya no tenemos capacidad. Pero mirando el ciclo siguiente, nos damos cuenta que hay una capacidad que se llama vive su sexualidad de manera integral y responsable, que en algún momento describe también una situación similar en su estándar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esta parte del estándar corresponde a esta capacidad. ¿Ok? Ahora, desempeño sí tenemos. Y dice, busca la compañía y consuelo del adulto en situaciones en que lo requiere. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ok? Luego me dice, utiliza la palabra para expresar y explicar lo que sucede. Reconoce los límites establecidos para su seguridad y contención. Entonces, esto vendrían a ser ejemplos. Sin embargo, el desempeño también me dice, participa de diferentes acciones de juego de la vida cotidiana, asumiendo distintos roles sin hacer distinciones de género. Ejemplo, un niño se ofrece para barrer el piso de su aula después de la lonchera, mientras su compañera mueve la silla. Este desempeño sí es un ejemplo realmente de una parte del estándar de esta capacidad, pero no de esta parte, ¿ok? No de esta parte. Por lo tanto, esto que está descrito y que, bueno, yo lo he remarcado, no es algo que no me dice el estándar. El estándar me dice, busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. ¿Ok? Y acá me dice algo diferente. Participa de diferentes acciones de juego de la vida cotidiana, asumiendo distintos roles sin hacer distinciones de género, ¿no? Entonces, esto no me pide el estándar. Pero si me lo está diciendo, de repente alguien puede decir, no, pero si ya me estás diciendo que sí, podría ser, ¿no? Parte de la capacidad, sí, no lo niego, ¿ok? Pero no de esta parte del estándar y nosotros no tenemos una descripción para asociar este desempeño al estándar, pero lo podemos trabajar. Mira, el desempeño no le va a enmendar la tarea al estándar, ¿ok? El estándar está por encima del desempeño, ¿ok? Entonces, ya sabemos lo que son los desempeños. Son descripciones específicas que ilustran algunas actuaciones que podrían realizar los niños en relación, ¿sí?, a la competencia. Entonces, no puedo yo pasar por alto o tomar este desempeño para trabajarlo, ¿ok? Porque no corresponde, ¿ok? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Maestra, no sé si me escuchan. Sí, fuerte y Ya. claro. A ver, según el análisis de las competencias que estamos haciendo o que está haciendo usted, está buscando una capacidad para cada
apuntando la capacidad para cada estándar, para cada desempeño. Pero en anteriores capacitaciones, a mí particularmente, nos dijeron que las capacidades se relacionan entre sí. Por eso cuando nosotros hacíamos la sesión de aprendizaje, teníamos que considerar todas las Claro, capacidades. claro, claro. ¿Está Yo no bien? estoy diciendo lo contrario, Ya, ya, nada. ya, Yo tengo ya, claridad y es lo que ya. siempre O suelo sea, decirles, está bien esa ¿no? afirmación y Por también lo que usted está supuesto, diciendo. Ya, por ya, ya, ya. supuesto. No Para quiero yo lograr la competencia, no hay forma si tú no combinas todas sus la- capacidades, las capacidades ¿eh? que tiene. Ya. Sí. Lo que estamos haciendo aquí es analizando, Sí, ¿sí? sí, La sí, sí. competencia. Entonces, esto también te ayuda, Claro, ¿sí? sí, Te sí. ilustra, porque hay Sí, cosas que de claro. pronto, ¿no? Quedan en el aire a veces. Sí, Así es, ¿no? sí. Así Excelente, es. está bien, maestro. Gracias. Ok, ok, ok. Ellas en cada rincón.